¿Cómo estás, Andrea? Acá estamos con Andrea Negrete, la mamá de Guille. Sí. Una niña hermosa, divina, y en vísperas del Día del Niño, quería compartir, digamos, un poco la historia de Guille, que es una historia realmente de resiliencia, de mucha lucha y del triunfo justamente de la vida, y que todo se puede mientras haya fe, esperanza y mucho esfuerzo por eso, ¿no? Así que bueno, Hola, ¿cómo hola, estás, Andrea? muy bien. Hoy puedo decir que estoy bien y Ujú, gozo realmente de una paz interior increíble. ujú, Bueno, Guillermina hace 2 años atrás, cuando estaba en jardín de infantes, le diagnosticaron un méduloblastoma. Los primeros síntomas fueron su visión doble, eh, y la verdad que un diagnóstico no esperado por mí, nadie espera una enfermedad semejante, pero en mí fue un golpe fuerte, dado que hacía ya 3 años que había perdido a mi esposo también por una enfermedad similar, otro tumor cerebral, que al día de hoy, bueno, no hay hoy por hoy a nivel científico que justifique que esto sea hereditario, pero no deja de hacernos ruido, tanto a mí como a los médicos tratantes. Hoy, particularmente el mes de agosto, tiene, yo digo, otro color en nuestra vida, porque es como que hoy Guillermina, en un agosto, pero del año pasado, volvió a vivir. ¿Por qué volvió a vivir? Porque así lo acusaban sus estudios, que ya no estaba más el tumor, que, que podíamos empezar a relajarnos y a sentir que ella estaba curada. Eh, bueno, su tumor, diagnosticado en el 2017, mayo del 2017, era sumamente agresivo, grado 4, lo más severo, digamos, el mayor grado de evolución en la vida de un tumor, en su cabeza. Hubo que sí o sí recurrir a cirugías. Se pauta una, no se lo logra sacar por la dimensión de lo grande que era. Se planea una segunda cirugía, sorteando todas las dificultades que genera una cirugía cerebral. Y Zarmina no solamente tuvo que pasar por esas instancias, sino que salir de otras complicaciones tan severas como lo que tenía: hidrocefalia, trombosis, muchos meses internada en terapia intensiva. Los médicos fueron muy claros ante ese pronóstico, que la cirugía solamente me la salvaba en un 50%, que debíamos, con una quimioterapia conjuntamente con radioterapia, lograr ese otro 50%. El pronóstico no era muy favorable, fueron muy sinceros. En segundo lugar, después de la leucemia, es una de las enfermedades de mayor índice en mortalidad infantil. ujú, Eh, fue, para mí fue doloroso por donde lo viera. Temí mucho, me enojé mucho, eh, porque no concebía que me pasara esto nuevamente a mí. Es típico de preguntarnos por qué a mí, más allá que sepamos que hay otros padeciendo, pero después de perder a un marido maravilloso y a un papá ejemplar que amó a sus hijas y las eligió traer a este mundo junto conmigo, necesitaba paz, necesitaba serenidad, volver a arrancar, viviendo una vida que no era la que yo había elegido. No quería ser mamá sola. Tenía un compañero a mi lado y lo extrañé, pero hice esfuerzos para criar a mis hijas sin esas angustias, para que no tengan una mamá triste, una mamá sin ganas de nada. ujú, Entonces hasta me postergué y dejé mi dolor de ujú, lado. No pude realizar un duelo como corresponde, porque mi prioridad fueron ellas. Entonces, ante la enfermedad de Guille, lo primero que me pregunté: ¿la habré enfermado yo con estas ujú. angustias? ¿Yo habré generado esta enfermedad en Guillermina? Al principio sentí hasta culpa, no sé, es algo que no lo puedes manejar. Eh, pero bueno, el amor, como siempre digo, el amor hacia un hijo
hizo, y el dolor que implica la enfermedad de un hijo es superior a todo. No tiene comparación ni con el haber perdido a este esposo maravilloso. O sea, tuve que aprender a vivir sin un esposo, pero no estaba preparada para vivir sin un hijo. Ujú. Entonces, ese amor hacia Guillermina me fortaleció y yo dije, si yo me mostraba fuerte y valiente, Guillermina me miraba y iba a ser fuerte y valiente. Es como cuando ellos quieren cruzar una calle y te dicen, pero mamá, mírame. Y vos con el solo hecho de decirle, vos cruza que yo te miro, ellos pueden. Y yo lo sentía así. Hubieron días buenos, días muy malos, días en que parecían que nunca iban a acabar. Lo que siempre pensaba era que habíamos ganado un día más, pero a la vez le había restado un día de dolor a mi hija y quería que esto acabara lo más próximo posible. Fueron 2 años y también sufrió por la otra nena que tenía, que se adaptó a vivir en diferentes casas, con diferentes cuidadores, por la situación que nos sobrepasó. Pero cada una aportó desde su valentía para que hoy podamos estar así. Bueno, volviendo a lo de Guille, yo considero que la enfermedad, la curación de Guillermina es un milagro de Dios. Dicho por su propio neurocirujano, el doctor Viano, una eminencia, él siempre me dijo que tuvimos ayuda divina. Pero hace referencia a que frente a este diagnóstico, bueno, había que hacerle frente, sacar, digamos, estrategias y ganas para poder salir adelante. Y también hablas de la fe y del milagro. ¿A qué te referís cuando hablas de milagro? Primero, porque la experiencia, lamentablemente, que tenía de antes, me hizo saber en la dificultad que yo estaba parada. O sea, es como... Yo ya viví una experiencia similar y yo era consciente que las cosas siempre estaban empeorando en lugar de mejorar. O sea, quizás para padres que no tienen este tipo de conocimiento por experiencias vividas anteriormente, no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces yo ya contaba con esa desventaja de conocer lo que producía un tumor cerebral y todas las complicaciones que se venían. Entonces, ¿por qué me baso que es un milagro? Porque la primera oncóloga, después que operan a ella y mandan a analizar su tumor, ella me dijo que era malo por donde lo miráramos, que era terrible, era agresivo, era un tumor grado 4, lo más evolucionado en un tumor. Si te basas en lo estadístico, no sobreviven. El doctor que opera a mi hija, una eminencia, el doctor Viano, él me dijo que con la cirugía teníamos ganado el 50% para salvarla. Nos faltaba el otro 50%, que era recurrir a una quimio que sea efectiva, sumado a una radioterapia. Entonces, ante ese pronóstico lógico que entras a pensar, y a pesar que mi hija había días que estaba, como por decirte, momentos muy críticos, y volvía a resurgir y volvía a mejorar. Incluso en la Clínica del Sol, uno de sus enfermeros que tanto le quiere, que aún mantenemos contacto con él le dice la topadora, porque fue una chica que en momentos así, como te vuelvo a repetir, de instancias muy críticas y de mucha sensación de qué va a pasar con ella, y a los 2 días volver a resurgir. Obviamente que entras a creer en Dios, que acá hay una fuerza superior. Más allá, sin dejar de lado, desde mi punto de vista, porque valoro todas las personas y todos los profesionales que trabajaron con Guille, excelencia total. Y en el trato hacia mí, o sea, no tengo más que palabras de agradecimiento para todas esas personas, pero sí creo que me las fue poniendo Dios en el camino. Casualidad que el neurocirujano que opera a Guillermina integró el equipo que operó a mi esposo en el sanatorio Allende, y ya después las cosas no empiezan a ser casuales. Para mí no existe la casualidad. Que aparezcan en mi vida personas con ganas de acompañarme y de ayudarme, porque también me vieron muy sola, que son de Brochero, nacidos y criados en Brochero con una fe increíble, o sea, Inquebrantable. Sí, perdón, en Brochero.
También llegó a mí la mamá de Nicolás, el niño del milagro, por el cual hoy Brochero es santo. Llegó a la terapia intensiva en ese momento más crítico de Guillermina y me trajo el poncho de Brochero y ellos rezaron afuera por ellos, yo junto a mi hija. Para mí las cosas no fueron casuales y hablábamos de agosto, qué significado tiene para nuestras vidas, y en agosto a ella le hacen una resonancia, le tienen que repetir una resonancia porque la del mes de junio no había salido bien. En realidad había dudas, no se sabía si era la cicatriz o que nuevamente había crecido un tumor. Ahí no estábamos ya con quimio, habíamos hecho un impasse y la tensión volvió en mí. Gracias a Dios, cuando se repite nuevamente el examen, puede nuevamente confirmar el neurocirujano que se trata de la cicatriz. Para mí nació de nuevo. Ahí siempre me dice una amiga, es la segunda fecha en que tu hija nació, y es así, es así. Esto fue, yo digo que fue una tormenta. Sacudió, me dejó, me desbastó, y ahora estamos volviendo a renacer y se nota. Yo, más allá de que uno tenga hoy una vida más relajada porque no concurrimos con tanta frecuencia al hospital, nosotros vivíamos dentro de un hospital, no venía nadie a casa porque Guillermina no se podía enfermar. Entonces, hoy tenemos una vida social incluso. Guillermina puede asistir a un cumpleaños sin temor a que venga enferma. Si se cae, se sacude sus rodillitas y ya está, no hay que internarla porque sus defensas estaban bajas. Hace lo que hace cualquier niño en su vida cotidiana, pero para mí tiene otra, ¿cómo decirte? Otro significado. Y no es porque antes no valoraba a mis hijas. Yo de bebé le vivía sacando fotos por cualquier cosa, las cuidaba, siempre son mis princesas, las tengo impecables las dos. Pero hoy todo tiene otro significado. Para mí es valorable cualquier cosa que Guillermina haga. Desde lo más simple a lo más complejo. Y siempre calculo que va a ser así. La sigo contemplando por las noches cuando duerme. Me aseguro que respire. Con el tiempo seguramente yo voy a volver a tener mayor confianza y me voy a relajar un poco más. Pero es lo que hace una mamá, protege, pero hoy me permito disfrutarlas, detenerme también en lo cotidiano y disfrutarlas. Es así. Es así. ¿Y cuál sería tu mensaje para todos los papás, las mamás o, digamos, quienes sean tutores de niños, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje para ellos y para los chicos también? La niña es no dicho por mí, o sea, está... por todos los científicos, los psicólogos y personas que trabajan en sí con niños. Es la piedra fundamental en la vida de cualquier persona. La niña hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que tomarse sus tiempos porque los tiempos de ellos no son los mismos que nuestros y el niño nos necesita. Para mí, en cualquier relación con un niño, yo porque soy docente, pero en cualquier relación con un niño, lo primero es el afecto, es lo que hay que poner en el medio. El niño va a